Listo, entonces ya empecé a grabar. Les voy a compartir. Pablo, si estás hablando no escuchamos porque tienes el micrófono apagado. Ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Listo, entonces les voy a compartir. Hoy vamos a resolver el examen que tuvieron eh, el jueves. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, claro. Listo, entonces dice que el tanque circular que se muestra en la figura 1 se encuentra apoyado sobre un pórtico de concreto reforzado con las propiedades que se muestran en la tabla. Ya se las voy a mostrar. Dice que las riostras son de acero con módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad pues del acero, 200.000 megapascales. Al interior del tanque se instala una bomba que genera una carga armónica con amplitud máxima P sub 0 y una frecuencia W. El tanque está apoyado en una losa infinitamente o muy rígida. El módulo de elasticidad se calcula como 4700 raíz de F'(c), y el peso específico del concreto dicen que es 24 kN metro cuadrado, y el gamma del agua dicen que es 10 kN metro cúbico. Dice que considere una fracción de amortiguamiento crítico del 5%. El primero es determine el área de las riostras para que la frecuencia de la estructura completa que soporta el tanque sea igual al doble de la frecuencia de la bomba que genera la carga armónica cuando la altura del agua está justo a la mitad del tanque. Entonces les voy a compartir. En un momento yo voy a abrir. Lo estoy compartiendo. Listo, ok. Básicamente, eso son los puntos que le colocaron. Los datos que le daban, es uno de los datos que a ustedes les tocó. Entonces los voy a... Sí, Pablo, pero no está mostrando en Excel. Sí, ya les voy a compartir es para poderlos ver. Listo. Entonces, los datos me dicen que la resistencia a compresión del concreto es de 21, dicen que es igual a .20, H es igual a .30, H1 es igual a 4, H2 es igual a 3, me dicen que D es igual a 2, me dicen que H tanque es igual a 3, me dicen que P0 es igual a 300, me dicen que la frecuencia que está generando el motor es 15. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo de elasticidad como 4700 por la raíz de F'(c). Y recuerden que multiplicamos por 1000 para pasarlo de megapascal a kilonewton metro cuadrado. Ahí tenemos el módulo de elasticidad de las riostras, que recuerden que es 200.000 megapascales. Y esto igual también hacemos la conversión a kilonewton metro cuadrado. Ahí está. Entonces, yo les comparto el ejercicio. Entonces, como me están preguntando el área de las riostras, yo les comparto el dibujito. Entonces, como ustedes ven, primero vamos a calcular la rigidez que aporta el piso 1, que va a ser las dos columnas más las riostras. Listo, entonces antes vamos a calcular la longitud de las riostras. Ustedes saben que aplican Pitágoras, como ustedes saben que esto es D y la altura, entonces tienen que D al cuadrado más H1 al cuadrado. Ahí tienen la longitud de las riostras. Listo. Inicialmente entonces vamos a calcular la rigidez del piso 1, que la haya marcado una, como recuerden, dos veces
porque son dos columnas, como el módulo de elasticidad por B por H al cubo sobre H1 al cubo. Recuerden que es 12, pero el 12 se cancela con el 12 de la inercia, porque recuerden que como la carga es perpendicular, pues lo que va al cubo sería H. Listo. Entonces tenemos la rigidez de las columnas, son dos columnas, más la rigidez que me aporta las riostras, pero saben que el área de las riostras es el área de las riostras por el módulo de elasticidad sobre la longitud de las riostras por coseno de beta o teta, como lo llama Ricardo, al cuadrado. Pero si ustedes ven que es coseno de teta o de alfa, va a ser igual a cateto sobre hipotenusa. Entonces en este caso sería D sobre la longitud de la riostra, y esto lo elevamos al cuadrado. ¿Bien hasta acá o alguna duda con esto? Bien. Bien. Entonces luego calculamos la rigidez del segundo nivel, que es lo mismo, pero ya no lleva las riostras. ¿Y que cambia? H2. Porque como es la misma sección transversal para las dos columnas, entonces no me cambia la inercia. Y H2 pues es la altura del segundo nivel. Y el 2 es porque son dos columnas igualmente. Ahora yo ya tengo la rigidez del nivel 1 más la del nivel 2. Entonces yo, como ven, el nivel 1 o el piso 1 respecto al piso 2 están en serie, porque recuerden los desplazamientos, es lógico que se va a desplazar diferente los niveles. Entonces la rigidez total de mi sistema la voy a calcular como K1 por K2 sobre K1 más K2. Ahí tengo la rigidez que total de mi sistema. ¿Dudas hasta acá o claro? Claro. Listo. Entonces, el sistema, ya tengo la rigidez total de mi sistema, pero recuerden que me dicen que calcule el área de las riostras para que el tanque que soporta pues el tanque sea igual al doble de la frecuencia de la bomba. Es decir, que la frecuencia de la estructura sea igual a 2 veces la frecuencia que me está generando en este caso la bomba o el motor. Entonces, si ustedes ven, ahí ya les están dando beta. Es claro por qué les está dando beta, porque como beta es igual a la relación entre la frecuencia de la carga y sobre la frecuencia de la estructura, entonces haces la inversa y te queda no 2 sino un medio. Es claro por qué beta es igual a un medio. O lo escribimos. Escribámoslo, por favor. Ok. A usted lo que le están diciendo es lo siguiente. Le están diciendo que la frecuencia de la estructura, para que la frecuencia de la estructura sea 2 veces la frecuencia del motor. Pero sabemos que beta es igual a ¿quién? A omega de la carga sobre omega n. Entonces si ustedes ven, este 2 pasa hacia acá, entonces de ahí usted puede decir que beta es igual a un medio, porque lo que puedes hacer es que ya tenés que este omega n va a pasar hacia acá, entonces te va a quedar un medio porque este 2 pasa a dividir. Es claro porque beta es un medio, ¿o no? Sí, es claro ya. Sí, es claro. Ok, entonces yo tengo que beta es un medio. Entonces como yo tengo que beta es un medio, yo puedo sacar la rigidez que me está aportando mi sistema como tal. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Recuerden que yo podría tener
lo siguiente, como yo sé que es beta, los voy a escribir para que les quede acá. Yo sé que beta es igual a omega sobre omega n, pero recuerden que omega n es la raíz de quién. ¿A qué es igual omega n? Raíz de K sobre A. K sobre m. Entonces de este sistema lo único que yo puedo hacer es que como ya conozco beta, que es un medio, mire que yo ya puedo despejar. Entonces la rigidez total de mi sistema, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual si ustedes despejan acá la raíz de... Entonces yo se lo escribo por acá, si no lo Acá logramos. todo. B, beta, es igual a omega sobre la raíz de la rigidez total que está aportando mi sistema sobre la masa. Ok, entonces si yo leo al cuadrado, entonces me queda beta al cuadrado sobre omega al cuadrado sobre la rigidez total que está aportando mi sistema sobre la masa. Listo. Entonces de acá voy a despejar K total. ¿Cómo les queda despejado K total ahí entonces? W al cuadrado sobre beta al cuadrado por la masa. W cuadrado por la masa Por la masa. sobre beta cuadrado. Sobre beta, sí. Cuadrado. Ok. Entonces, pero ustedes ya conocían que era beta. Beta ya dijimos que era un medio. Entonces usted puede sacar su sistema y dice que la rigidez total que va a aportar el sistema va a ser igual a 4 veces W cuadrado por la masa. Es claro porque es 4, porque como es un medio al cuadrado es un cuarto y ese cuarto pasa a multiplicar. ¿Es claro esta expresión? Sí. Ok, entonces yo acá ya tengo que la rigidez total que tengo de mi sistema la voy a llamar KS, va a ser igual a 4 veces W por la masa, pero no he calculado la masa y quiero que, que quede claro que en el ejercicio le decían que tuviesen en cuenta el peso de las columnas. Entonces lo único que iban a despreciar era pues el peso de las vigas. Entonces, ¿cómo calculo el peso que me está aportando el agua? Entonces recuerden que era 10 el gamma. ¿Por qué? Por pi cuartos, Por pi cuarto por el diámetro. por el área del tanque, es pi Ujú. cuartos por el diámetro De de al cuadrado, ¿por qué más? Por h agua, H del tanque. eh, Pero en la mitad. eh, sobre 2 Pero, sobre 981 sí. más el peso que me está aportando las columnas. Es Ajá, el dos peso de veces, porque son dos columnas, dos columnas, ajá, del por concreto. 24 por el volumen, pero el volumen que va a ser igual B por H por D. Bien hasta ahí. Sí. Entonces recuerden que este es el volumen, entonces yo ya tengo B por H y el mismo denominador. Y 2 porque son dos columnas. ¿Por qué? Entonces acá lo que vamos a hacer es por
vamos a tomar la sección transversal B por H y vamos a incluir este D, vamos a abrir un paréntesis y vamos a incluir H1 más H2 para que de una vez tomemos todas las columnas. ¿Es claro por qué H1 más H2? Sí. Y B por H es por la sección transversal de mis columnas y B y la altura y 2. Ok, ya había obtenido la masa. Ya con la masa aplicamos la expresión Ks es igual a 4 veces la frecuencia que me está arrojando el motor por la masa, que esa expresión es la que tenemos por acá. Ahí obtengo, Pablo, pero digamos, una preguntita, el profesor mandó la solución sí. y yo creo que él desprecia la masa. Lo que pasa es que en el ejercicio como tal, no. En el examen, mira, en el examen tienen que tener en cuenta el peso de las columnas, De las columnas. pero lo que pasó con muchos es que no las tuvieron en cuenta. Entonces, si con esa masa que ustedes colocaron, el área de la riostra está buena, entonces se les puede colocar un 75%. Pero si ustedes con esa masa que tienen ingresaron, la tienen mal, entonces pues ya Ricardo califica, pues les baja un poco el porcentaje. Recuerden que él pues califica Ah, procedimiento, entonces por si tuvieron eso. Pero si ustedes hacen pues el procedimiento fue detallado como lo estamos haciendo acá, entonces si de pronto se les olvidó tener en cuenta el peso propio de las columnas, entonces él no los castiga tanto. Entonces ya lo único que había que hacer era un solver, decir que KS era igual a KT y yo de ahí despejo quién, ahí sí. a ese que lo llamamos. Entonces ahí ya teníamos la solución. ¿Alguna duda? Pero muéstrame. Ah, ya. Sí. Recuerde que KT ya lo habíamos sacado acá. Como estaba en serie, aplicó O serie. sea, tenías términos de To- AS, que es el área de la riostra. eh, Sí, es que todo quedaba en términos de eso porque eso era lo que nos pedían. Ujú. entonces ya ustedes, y Ah, ese era el primer punto. Ok, voy a abrir el segundo punto. Eh, les decía, calcule las condiciones iniciales de vibración que se genera después de tener la bomba durante 60 segundos y posteriormente se apaga. Es importante que ustedes, acá no era vibración libre, porque como dice que a los 60 segundos, pues a los 60 segundos no sabemos si se apagó, si aún la estructura entró en periodo de vibración libre. Entonces lo que ustedes tenían que hacer no era que la velocidad era cero, porque la velocidad de cero es cuando ya está en vibración libre y ya paró. Usted encuentra un desplazamiento y lo podría hacer así. Pero acá lo que tenían que hacer era de acá, de la solución, de esta solución, que recuerden que esa es la solución particular de un sistema de vibración libre. Entonces ustedes tenían C y D. Entonces si ustedes miran, este C es P sub 0 sobre K sobre esto. Y si ustedes miran detalladamente esta expresión, esto sería R al cuadrado, porque recuerde que es raíz, el R es raíz de 1 menos beta cuadrado, todo al cuadrado más 2 veces chi por beta y todo al cuadrado. Entonces, ¿cómo les quedaba la expresión si lo querían hacer así? Entonces, ustedes lo que hacían, creo pues que Ricardo se las hizo, pero igual se los va a tener para que C, entonces mire que C va a ser igual a P sub 0 sobre K total de mi sistema, y esto va a ser igual, esto lo voy a dejar acá,
P sub 0 sobre K. Y este P sub 0 sobre K, mire que puedo sacar un factor común. Porque este C y D está en todas. Entonces yo lo que podría hacer es que P sub 0 sobre K sale. Y acá voy a colocar RD cuadrado. Por lo que yo les decía, que RD, acá está el cuadrado. ¿Por qué RD al cuadrado? Porque si ustedes miran, el mismo denominador aplica para los dos, para C y D. Entonces, esto 1, recuerden que R es 1 sobre la raíz de todo esto. Pero como esto no tiene raíz, pues el R queda arriba al cuadrado. ¿Es claro por qué R al cuadrado? Sí, Ok. Entonces, como ya tienen R al cuadrado, entonces ustedes ya lo que podrían hacer es decir que esto va a ser un paréntesis, corchete. Entonces, miren, yo ya saqué esto, entonces ya lo que me queda de mi expresión es tener C, pero C es 1 menos beta, y ese beta lo tengo al cuadrado. Recuerden que esto es beta por seno de omega t más d, pero d es esto. Entonces queda menos, dos veces, el menos es de esta expresión chi por beta, y esa misma expresión es por coseno de omega t. Y esa era la expresión que ustedes podrían utilizar para encontrar las condiciones iniciales. Acá. Entonces ustedes lo que hacían es que ya tenían el desplazamiento para encontrar, como ustedes conocían ya todo, recuerden que ustedes ya conocen todo, P sub 0, K, RD, lo tienen porque como ya tiene beta, recuerde que beta era un medio, te la podría encontrar. ¿Y el tiempo cuánto es? 60. Y la otra era, como les pedían las condiciones iniciales, recuerden que es desplazamiento inicial y velocidad. Pero recuerden que la derivada del desplazamiento de la velocidad, lo único que hacían era derivar la función. Listo. Entonces, derivando la función, pues recuerden pues que u de p' de t, solamente lo que había que hacer es p sub 0 sobre k, porque todo es una constante, por rd, es rd, acá lo puse en mayúscula, rd al cuadrado, y todo eso. Entonces mire que acá simplemente de la expresión, de esta expresión que yo tengo, del corchete que voy a poner, mire cómo derivo yo esto, pues es una constante, entonces igual 1 menos beta al cuadrado por, pero ¿cuál es la derivada de seno omega t? Coseno omega t, entonces coseno omega t por omega, más, ¿por qué más? Porque la derivada de seno, que el seno está acá, la derivada de coseno, perdón, es más seno, entonces acá les quedaba omega por 2 por beta por seno de omega t. Y ahí encontraron las condiciones iniciales para hallar ese primer punto, o el punto pues B. ¿Tienen dudas con eso o todo claro? ¿Fue claro de dónde saqué esto? sí, Pablo, fue claro. Listo. Entonces ya lo vamos a hacer para que lo vean. Sí, bueno. Entonces yo ya tengo acá P sub 0 sobre KS. KS es K total. Si quiere, primero calculamos RD. Entonces RD va a ser 1 sobre la raíz de 1 menos beta, que es 0.5, esto al cuadrado,
toda esta expresión al cuadrado más 2 chi, que es 0,5, dos veces chi por beta, que es 0,5, y toda esta expresión va al cuadrado. Entonces R es 1.33, entonces ya ahí podemos encontrar las condiciones iniciales de mi sistema. Entonces va a ser P sub 0 sobre K total, o KS del sistema, por RD. Pues es que acá no llame la función. RD entonces vamos acá. El desplazamiento inicial va a ser igual a lo que tenemos acá, P sub 0, KS, esto por RD, y es RD al cuadrado, por, abro un paréntesis, es 1 menos es 1 menos beta al cuadrado, entonces sería 1 menos 0,5, porque recuerden que beta es un medio, esto lo elevo al cuadrado, por seno de omega por el t, pero el t recuerden que era los 60 segundos, menos chi, que es 0.05, por beta, que en este caso es 0.5 también, por el coseno de omega por 60. Recuerde que el tiempo es evaluado en 60, y esa es la expresión, y ahí encontraban las condiciones iniciales. ¿Es claro hasta acá o alguna pregunta? Chicos, ¿es claro? Sí, es claro. Listo. Entonces ya voy a hacer uso pues de esto, como es muy parecida. Entonces acá encuentro la velocidad y que cambia. Entonces mire que en la velocidad, como es la derivada, entonces esto sigue. Lo único que va a cambiar en la función es que acá va a ser coseno, y acá por W, y este más menos se convierte en un más, y acá ponemos W. Recuerden que es como la derivada en cadena, no sé si de pronto se acuerdan de eso, y acá por seno. Entonces ahí tenían las condiciones iniciales para la solución del ejercicio. Listo. Luego le dicen que calcule el tiempo que tarda en parar la estructura para cuando se apagó la bomba. Considere las condiciones iniciales que tuvieron en el numeral B. Entonces recuerden que acá pues hacíamos uso netamente pues ya en vibración libre. Acá se las tengo. Es importante pues que miren por qué es vibración libre, porque a ustedes les dicen que cuando cuánto tiempo que calcule el tiempo que tarda en parar la estructura cuando se apagó la bomba. Entonces ya no hay carga armónica. Recuerden que cuando no hay carga armónica empieza la vibración libre. Entonces vamos a escribir esta función de acá. Entonces el desplazamiento va a ser igual a exponente menos, entonces primero vamos a calcular omega n, que se calcula como, recuerden, la raíz, yo meto todo esto en la raíz de el KS sobre la masa. Ahí tengo omega n. ¿Por qué? Recuerden que omega n es dos veces la frecuencia de la carga, por eso da 30. Entonces acá vemos pues que vamos bien en los despejes que hemos hecho. Entonces vamos a hacer esto. El desplazamiento es igual a Euler menos chi, que es 0.05, por omega n, por el tiempo, que es la variable que va a despejar, por t,
Entonces el desplazamiento inicial u sub 0 por coseno de omega n por t. Chicos, ¿por qué coloco omega n y no omega a? Porque omega n es aproximadamente omega A. Porque chi es menor al 20%. Entonces recuerden que cuando la fracción de amortiguamiento es menor al 20%, yo puedo decir que la amortiguada es igual a la natural, porque lo Ajá. tengan en cuenta. Igual pues si lo hacían calculado en omega a, pues se les valía porque daba lo mismo. Entonces acá tengo la velocidad más el 5% por sub 0 por omega n por omega n. Estoy calculando esto y esto simplemente por el seno de omega n, perdón, por el tiempo. Ahí encontraba, entonces yo lo que podía hacer es evaluar el tiempo, va a decir que 4 segundos, vamos a ver, y calculaba esto. Entonces mire que la estructura cuando ha transcurrido 4 ya un desplazamiento ya casi tiende a 0, pero si quieren vamos a ver cuando pasa a 6, ¿qué pasa? Esto ya es 0. Recuerden que lo que hacemos es tomar un número referente que con Ricardo lo tomamos de 1 por 10 a la menos 5 menos 6, más o menos. Entonces acá pues ya la respuesta, uno podría decir que el tiempo que transcurre para que la estructura pare en vibración libre es de 6 segundos. Y esa era la respuesta. ¿Es claro o dudas con eso? Pero uno no podría simplemente poner igual a 0, No. el desplazamiento y ya hallar el Lo que pasa es que existe un tema que se llaman variables temporales. Como usted sabe que la vibración libre pasa muchas veces por 0, recuerde que ella empieza así y acá empieza pues a disminuir. Mire que ellas pasan muchas veces por 0. Entonces cuando usted hace eso, lo vamos a hacer para que lo vean. Resolver, digo que u, bueno, como ya lo evalué, pero vamos a hacer algo. Voy a simplemente a cambiar la variable t por t1 para que ustedes lo vean. T1 acá. Vamos a ver si ya no quedó más. U y hago el solver. Digo que u sea igual a 0 y que me despeje t1. Acá no me lo mostró. Bueno, lo que pasa es que no la No llamé. tienes que poner coma. No, Es que debes de poner coma, ¿no? lo que pasa es que no la llamé. Ya le vamos. Ahí la llamé, entonces solver. Digo que u es igual a 0 para que me despeje t1. ¿Y qué pasa? Esto es una variable temporal. Mire que esto depende de n1. ¿Por qué? Porque esto depende, es una variable temporal porque depende de los números de ciclos. Y esto se ve en la gráfica porque mire que acá ya pasó por 0. O sea, ahí el desplazamiento es 0, pero la estructura no ha parado ahí. Entonces acá tampoco. Acá tampoco. Y ya pasó por el desplazamiento. Recuerde que es u en función del tiempo. Entonces mire que como la vibración libre pasa muchas veces por 0, entonces por eso acá no se puede hacer eso, porque eso es una función temporal. Entonces lo que usted tiene que hacer es evaluarla en ciclo, entonces por eso lo hago de esta forma. Listo, y porque como ustedes en el examen no les dejó sacar Ricardo el computador, entonces yo no se los puedo hacer gráficamente porque pues sería ilógico que yo les muestre acá y ustedes en el examen no lo puedan hacer. Es claro cómo despeje. Pero igual lo bueno que podía hacer en el Excel de ahí De la de la calculadora. calculadora, por lo Sí. menos Sí, claro. sí. Bueno, entonces, si no hay dudas, dice que, y este pues el regalo, esto valía 20 puntos, es el regalo pues que les dio, porque dice que con base a los resultados obtenidos del numeral determina el máximo desplazamiento dinámico para que puede presentar la estructura ante la carga armónica generada, pero sabemos que el desplazamiento dinámico máximo aquí es igual, chicos,
al RD que ya lo calculé, por el estático Estático. es P sub 0 P sub 0 sobre K. K y eso, y ese era el regalo del examen, y eso valía 20 puntos, listo. Entonces ese primer punto era eso. Pero había que hallar el resto de... Determina el máximo desplazamiento. ¿Dudas de acá o bien? ¿Tienen dudas? Bien. Listo, chicos. Este lo vas a subir, ¿cierto? Sí, claro. Listo. Espero yo acá les pongo. Vamos a hacer este se los va a compartir en el Excel, pues que para que lo puedan ver. Acá lo tengo. Ahí están viendo puntos. Les voy a poner acá. Entonces dice que sobre una viga que se muestra en la figura 2, la cual tiene un resorte instalado justo en la mitad de la luz, se cuelga un motor de una bomba de extracción junto en el centro, el cual tiene un peso W y genera una carga armónica perpendicular al eje de la viga con una amplitud P sub 0 y una frecuencia W. Dicen que en la tabla 2 se muestra la geometría y la resistencia a compresión de la viga, el peso del motor y la amplitud de la carga. Me dicen que el módulo de elasticidad, ya lo saben cómo lo calcula. Entonces lo primero me dicen determinen la expresión para calcular la rigidez del sistema conformado por la viga más el resorte. Entonces, bueno, no lo vamos a mostrar acá, sino que lo vamos a hacer para que... Entonces voy a copiar los datos rápidamente. Entonces vamos a ver, me dicen que B es igual, perdón, B, mayúscula no, B es igual a punto 20, H es igual a punto 20, me dicen que la resistencia de 21, me dicen que la longitud de la viga es 5 metros, me dicen que la frecuencia no, que les voy a quitar, era 50, que el peso del motor es 50, que P sub 0 es 100, me dicen que el tiempo para evaluar, lo voy a colocar, es 2 y ya. Entonces les voy a compartir el ejercicio que está acá. Listo. Entonces que lo primero era sacar la rigidez que me aporta mi viga, es de la viga. Entonces recuerden que como es una viga que está doblemente empotrada con una carga pues que es perpendicular al eje de la viga, entonces yo tengo que una cosa que vi, recuerden pues las tablitas, porque esto les va a quedar como llamémoslo como mensaje que tienen que tener las tablas pues para que no coloque que la rigidez de una viga empotrada es 12 veces el módulo de elasticidad por la inercia por la altura del cubo. No, esto es de una columna que está empotrada, pero esto es una viga. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces acá pues la rigidez que me aporta una viga doblemente empotrada es 192. Vamos a calcular primero el módulo de elasticidad, pues 4700 por la raíz de F'C y esto por 1000. Entonces la rigidez que me aporta mi viga, ¿cómo va a ser? 192 por el módulo de elasticidad por la inercia. ¿Cómo es la inercia ahí? Pues como era cuadrada, pues B por H al cuadrado, acá sí sobre 12. ¿Por quién? Por la longitud al cubo. ¿Es claro la rigidez que me aporta la viga? ¿O tienen dudas con Ese eso? 192 es por tablas, ok, pero nosotros nunca vimos Sí, era o lo portable. tenemos. Sí, como les digo, es importante que tengan las tablas porque pues
las tablas de vigas, de columnas, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces esa es la rigidez que me aporta mi viga. Ahora, la rigidez que me aporta el neopreno. Pero entonces, como me dicen que primero hallemos la expresión que conforma el sistema, la pregunta es, ¿la viga y el resorte están en serie o en paralelo? En serio. Es un ejercicio que Ricardo ya se los había resuelto. Pablo, ahí la H no es al cubo, ¿no? H. Sí, Pues en la rigidez de la viga. sí es el cubo. Entonces tenés que colocarle a... Ah, bueno, sí, ya. Listo. Sí. Sí, eso. Porque yo digo una cosa y a veces se me da y escribo otra. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, la rigidez de la viga es eso. Entonces, como ya saben, está en serie porque se desplazan diferente o Sí, se la deforman. viga, la viga se eh, deforma diferente al resto. entonces, aplican lo mismo, la rigidez total de mi sistema va a ser igual a la rigidez que me aporta mi viga por la rigidez que aporta mi resorte sobre KB más KR. Y eso era lo que les tenía que poner a ustedes a Ricardo. Entonces, esa es la rigidez total de mi sistema. Luego me dice que calcules la rigidez mínima que debe tener el resorte para que el desplazamiento estático que se genera al colgar el motor de la bomba apagado sea menor o igual a L sobre o LB sobre 180. Entonces, me van a decir de dónde saco yo esta expresión. Recuerden que fuerza es igual a una rigidez por un Por el desplazamiento. desplazamiento. Ujú. Entonces yo lo que voy a hacer es que a mí ya me están dando el desplazamiento estático porque me dicen que es menor a LB sobre 180. Como yo ya tengo mi desplazamiento estático, se los voy a escribir para que lo tengan, porque no... Eso es lo que me estaba diciendo el ejercicio, que el desplazamiento estático sea menor o igual a LB sobre Ahí, 180. Pero ustedes saben que fuerza es igual acá por un desplazamiento, en este caso el estático. Entonces ustedes lo que hacían es, como yo ya tenía el estático, mire que el estático es, entonces yo puedo decir que fuerza es igual acá de mi sistema por LB sobre 180. Entonces, pero a mí no me interesa la fuerza, lo que me interesa es la rigidez de mi sistema. Entonces, la fuerza que va a aportar mi sistema como tal, yo lo podría calcular como, le voy a poner T de total como 180 por F sobre la longitud de la viga. Es claro porque 180, recuerde que este 180 cuando yo despejo esto, pues pasa acá hacia arriba y este LB pues pasa ahí. Es claro porque la rigidez de mi sistema 180F sobre LB. Sí, ¿Listo? ¿Y qué es igual F? Pues el peso que... En este caso ustedes podrían hacer dos cosas, que es el peso del motor, perdón, más el peso que me aporta mi viga. Yo en este caso, pues, en teoría debería hacer esto, ¿cierto? Igual, si quieren lo vamos a hacer así, pues yo también, las personas que dijeron que W, que la fuerza es igual al peso del motor solamente por alguna razón despreciaron el peso de la viga, igual se les vale. Porque lo que pasa, a diferencia del otro ejercicio, el peso de la viga comparado con el peso del motor es grandísimo. Entonces, esa diferencia pues no me va a aportar mucho, pero se los voy a hacer así como para que lo tengan. Entonces voy a hallar el peso del motor, pero a mí ya me decían que el peso del motor aquí es igual a W, que es 50. ¿Y cómo calculo el peso de la viga? 24, lo mismo. ¿Por quién? Por B, por H, por la longitud. ¿Están de acuerdo con eso?
¿Está bien calculado el peso de la viga? ¿Cómo se calcula pues el peso de una viga? O sea, digamos el concreto por el volumen. ¿Cómo es el volumen? La sección transversal por la longitud. Sí. Es lo que yo les decía. El peso del motor es 50 kilonewton y el de la viga es 4,8. Es menos del 10%. Entonces, O sea que se puede despreciar el peso de la viga. sí, en teoría sí. Y pues realmente para los que lo despreciaron, se les calificó bien. Entonces el peso del motor, o el peso, ya les voy a decir, el peso total que tiene mi sistema, va a ser igual el peso del motor más el peso que me aporta mi viga. ¿Y cómo calculo la masa? Es lo mismo, el peso que me aporta mi sistema sobre 980. Ahí tengo la masa. Pero yo voy a calcular la rigidez total que me aporta mi sistema, que lo calculo como 180 por omega t, que es el peso del motor más la viga, sobre la longitud de la viga. Ahí obtengo la rigidez total que me aporta mi sistema. Y acá ya tengo esto, entonces lo que hacía era hacer un solver. Entonces vamos a hacer un solver para despejar. Esta es la rigidez total de mi sistema y despejo solamente KR, La rigidez del... que es del resorte. Entonces, como me dicen mínima, entonces la rigidez de mi resorte tiene que ser mayor o igual a esta. Porque como es mínimo y le dicen que es menor o igual, mire, este menor o igual, eso luego se pasa a mayor o igual. ¿Dudas hasta acá o todo bien? Todo bien. ¿Listo? Entonces el punto se dice, calcule las condiciones iniciales cuando se cuelga el motor del resorte y aún no se ha encendido. 5 puntos. Entonces, vibración libre. Acá sí podemos decir lo que ustedes colocaron, que el desplazamiento fuerza es igual acá por el desplazamiento. Entonces yo podría decir que la velocidad de mi sistema es cero, pero mi desplazamiento a qué va a ser igual a la fuerza. A la fuerza sobre la rigidez. A la fuerza, en este caso la llamamos W, creo que WT, WT sobre la rigidez de mi sistema. Ahí está. Y si ustedes ven, si ustedes cogen la longitud de la viga sobre 180 y esto les dice que es, mire que les da lo mismo. ¿Por qué SL sobre 180? Porque mira que lo mismo, ¿cómo es el desplazamiento? Entonces es una forma de ustedes comprobar que lo que estaban haciendo iban bien. Ahí encuentran ya las condiciones iniciales. ¿Cuál era la respuesta? El desplazamiento es 0.027 metros y la velocidad, como es vibración libre, entonces es 0. ¿Bien hasta ahí o todo claro? Bien. Luego el punto D determina el valor del desplazamiento después de transcurrido un tiempo TD que él se los daba de haber colgado el motor sin encender. Escogían igualmente, lo que hacían era, como ustedes ya coger la vibración libre, que es el desplazamiento, recuerden que chi, vamos a calcular primo WN, mega N como, recuerden que es la raíz de K total sobre la masa, que es esto, y ya, yo puedo decir que el desplazamiento que va a experimentar mi estructura es Euler a la menos 0.5 por omega n por el tiempo, que en este caso es TD, que él se los daba, por el desplazamiento inicial, que lo llamé, creo que sí lo llamé así, sí, el desplazamiento inicial por coseno, Coseno. eso, omega n
por t, recuerden que como chi era menor al 20% lo puedo considerar, más la velocidad, Más la velocidad, que es 0, entonces eso de más cancelado, chi, eso más chi, más por el desplazamiento, eso por por omega la n, frecuencia natural, eso sobre omega n, sobre omega A, Dios mío, por el seno de omega n por t. eso por t. Qué pena, acá no evalué t. Ah, sí, te toca meterlo primero. Acá, t. Y ahí encontraban que la estructura se desplazó 0.04 metros y ese era el punto D. Luego dice que determine los rangos o intervalos de la frecuencia que debe tener el motor, se va a colgar. Para que no produzca amplificación. Entonces recuerden que para que una estructura no presente amplificación, RD tiene que ser menor a 1. Menor a 1. Entonces cuando pasa menor a 1 pasa a dos casos. Que beta sea menor a 0.2, 0.2, y también que beta Mayor a raíz de 2. a raíz de 2. Entonces ahí están los dos límites. Entonces vamos a ver. Lo único que ustedes decían es que omega tiene que ser que lo que me preguntaban determine los rangos de la frecuencia, tiene que ser mayor a 0.20 por omega n. Y la otra es básicamente que omega tiene que ser mayor a la raíz de 2 por omega n. Por omega n. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es el intervalo, que es básicamente 3.75 es menor a omega n, y esto a la vez es 26.56, y ese era el intervalo. ¿Es claro el intervalo? Sí. Entonces esa era la respuesta. ¿Fue claro esto? ¿De dónde saqué 0.2 y raíz de 2? Listo, ya. No me repites, porfa. Entonces recuerde que para que una estructura no presente amplificamiento, RD tiene que ser menor a 1. Pero cuando pasa esto, pasa lo siguiente. Los voy a colocar por acá. Que beta, que yo lo puedo escribir como omega sobre omega n, tiene que ser menor a 0.20. Y lo que hice acá en esta primera fue pasar el omega n por acá, entonces decir que omega es menor o igual a 0.20 por omega n. Y acá la otra frecuencia tiene que suceder cuando este beta, que recuerde que esto es beta, tiene que ser mayor o igual a raíz de 2. Entonces lo que hice fue pasar este para acá, y por eso estoy diciendo que la frecuencia es igual a raíz de 2 omega n. Pues claro. Y ya con esas dos condiciones encontraban el intervalo que Ricardo le estaba preguntando. Luego dice que determine la frecuencia que debe tener el motor para que la respuesta dinámica de la estructura esté controlada por la masa. Pero Que entonces beta es mayor a 2.5, ¿no? eso, entonces beta ya no es, beta es mayor o igual a 2.5. Entonces ya ahí despejaban el omega, 2.5 por Omega n. es omega n. Pero omega n, ¿cómo se define? Como la raíz total de mi sistema por la masa. Y ahí encontraban la frecuencia. Estrictamente pues tiene que ser mayor a 46.98. Y ese era de forma general.